Arrancamos entonces con el reino Animalia. En este caso, es el último reino eucariota que nosotros vamos a ver. En el reino Animalia, nosotros podemos establecer como características más bien generales dentro del reino, pero van a ver, a medida que vamos avanzando y vamos profundizando en el reino, que obviamente hay diferencias. No es lo mismo un mamífero que una hidra, o que una medusa, o que, no sé, o que una esponja. Sin embargo, son todos animales. Entonces, obviamente hay diferencias, pero podemos establecer algunas características comunes. Por ejemplo, todos son heterótrofos por ingestión. ¿Cómo eran los hongos? Por absorción, ¿o no? Muy bien, eran heterótrofos por absorción, perfecto. Entonces, en este caso tenemos heterótrofos, pero por ingestión. Otra característica que tienen es su forma de reproducirse. Todos se reproducen en forma sexual, ya sea que tienen sexos separados, es decir, que hay una hembra y un macho, o hay algunos que son hermafroditas y tienen los dos sexos, ya lo vamos a ver en algunos individuos que vamos a ir viendo, pero también algunos hacen un tipo de reproducción asexual. Recuerden que dentro de las reproducciones asexuales, que básicamente es un tipo de reproducción donde no se necesita a la otra gameta para formar un individuo, es decir, no necesito una gameta masculina y una gameta femenina, sino que en la reproducción asexual yo formo individuos, existen distintos procesos. Por ejemplo, hemos visto la fisión binaria en las bacterias y en algunos protistas, que es un tipo de reproducción asexual. Hemos visto, por ejemplo, las mitosis, que vimos la mitosis cerrada, cuando vimos protistas, como un tipo de reproducción asexual. Existe también lo que se llama gemación, donde también es un tipo de reproducción asexual. También estuvimos viendo, cuando vimos los hongos, el tema de la formación de las esporas como mecanismo de reproducción asexual, la partición de hifas. Entonces quiere decir que no existe un solo tipo de reproducción asexual. Vamos a ver, hemos visto de hecho algunos de esos tipos, ahora vamos a ver algunos otros que tienen los animales. En cuanto al hábitat, son de vida libre la mayoría, pueden vivir en la tierra o en el agua, pero hay algunos que son parásitos. Y ahí sí es el parásito que nosotros vemos o que nos imaginamos, ya los vamos a ver. De hecho, las especies que ustedes ven al principio, en los primeros grupos, son especies parásitas para el ser humano. ¿Qué otras características tienen en común? Son todos pluricelulares, no tienen pared celular, ya lo estuvimos hablando recién a eso, y se mueven. Obviamente, depende del animal, es cómo se moverá, pero tienen motilidad. Lo que les explica ahí, respecto a los ofistocontes, es un grupo que incluye a hongos, animales y coanoflagelados. Los coanoflagelados son protistas que existen en la actualidad, que son protistas flagelados, se llaman coanoflagelados, y se cree que el origen del reino Animalia sería un individuo parecido a los coanoflagelados actuales, que son protistas flagelados. Dentro del mismo reino Animalia, nosotros tenemos 35 filum distintos. O sea que imagínense la amplitud que hay en la clasificación dentro del reino animal. Por eso es que puedo tener una esponja y una vaca dentro del mismo reino. Esto que tienen acá es como una breve clasificación o que nos muestra brevemente el árbol filogenético que existe en el reino. Ahora enseguida vamos a ver un poquito más en profundidad esta clasificación, porque la realidad es bastante escasa, pero fíjense que acá está lo que yo les decía, se cree que el ancestro es un coanoflagelado o es un individuo semejante a los coanoflagelados. Recuerden que estas son las ramas del cladograma, se llaman clados, y la primera división que podemos hacer es entre el subreino Eumetazoa y lo que llamamos los poríferos, que ya van a ver a qué subreino pertenecen. Puntualmente pertenecen al subreino Parazoa. Ya lo vamos a ver. A su vez, dentro de la Eumetazoa vuelve a haber una división entre animales que tienen simetría bilateral
y animales que tienen simetría radial, como los nidarios, y a su vez, dentro de los que tienen simetría bilateral, se vuelve a hacer una diferenciación, por ejemplo, entre protostomados y deuterostomados. Y dentro de los deuterostomados se vuelve a hacer una clasificación, y por ejemplo tenemos a los cordados, que es donde estamos nosotros. Esto es como básicamente una representación, porque la facultad antes tomaba todo del reino animalia, pero con el correr del tiempo fue sacando como algunos grupos y se concentra sobre todo en el cladobilatería y puntualmente del cladobilatería en los deuterostomados. Pero no quiere decir que no hay otros animales. De hecho, les voy a pedir que se vayan a la página 2 a 4 del cuadernillo, porque vamos a ver un cuadro que hay ahí, donde vamos a analizar un poco la clasificación del reino animal. Les voy a compartir por si hay alguien que está desde el celu y no puede a la vez ver el cuadernillo y ver y estar en la clase. Esperen que ahora les dejo de presentar esto y me voy a lo otro. Para el que lo tiene a mano, es la página 2 a 4 del cuadernillo. Miren, ahí lo vemos, sale como anexo, pero lo que nosotros queremos que entiendan es de dónde viene la clasificación. Es decir, no es tan simple clasificar a los animales porque dentro del mismo reino animalia hay muchos animales muy distintos entre sí. Entonces, lo primero que tenemos es el reino animalia. La primera división que hacemos es en 3 subreinos. Esos 3 subreinos se llaman Parazoa, Mesozoa y Eumetazoa. Dentro del reino Parazoa vamos a ver a los poríferos, al filum de los poríferos. Después, en el subreino Mesozoa tenemos los mesozoarios. Ustedes no ven ningún representante, la mayoría de los mesozoarios son parásitos de peces, parásitos de invertebrados, más que de peces. Hay alrededor de unas 50 especies dentro del Mesozoa, ustedes no lo ven a eso. Y, por último, el Eumetazoa, que es donde verdaderamente nosotros nos concentramos. Pero dentro del subreino Eumetazoa hacemos una segunda división, en animales con simetría radial y animales con simetría bilateral. ¿Qué significa animales con simetría radial? Que yo puedo establecer varios ejes de simetría en el animal. Por ejemplo, tenemos el filum de los nidarios y el filum de ctenóforos o ctenófora. Ustedes solamente les mencionan el filum de los nidarios, pero son todos animales que tienen simetría radial. Y el segundo grupo, que es donde la facultad profundiza, son los animales que tienen simetría bilateral, que es el famoso cladobilatería. ¿Qué quiere decir que tienen simetría bilateral? Que se establece una simetría a partir de un eje longitudinal, donde la mitad izquierda es simétrica con la mitad derecha. Yo me parto a la mitad izquierda es simétrica con la mitad derecha. Entonces ustedes se van a concentrar principalmente en los animales que tienen simetría bilateral. Dentro de estos se vuelve a subdividir. Y lo dividimos en acelomados, pseudocelomados y celomados. Vamos a ver, para que tengan una idea, la facultad pregunta los nombres que están en negro, en negrita, y los que están subrayados. Dentro de los acelomados, que son animales que no tienen cavidad corporal, ustedes van a ver a los platelmintos, al filum de los platelmintos, y dentro del platelminto van a ver la clase tremátido y la clase céfora. Los platelmintos van a ver puntualmente especies que son parásitas para el hombre, son patógenas para el hombre. Después tenemos los pseudocelomados, que son animales que tienen, ya vamos a ver, pseudoceloma, y en este grupo van a ver solamente al filum de los nemátodos. También van a ver, como les digo, las especies que son parásitas para el hombre. Y el último grupo son los celomados, que en este caso
son a individuos que tienen celomas. Pero a su vez, dentro de los celomados, que ahí pertenecemos nosotros, se vuelve a hacer otra subdivisión más en protostomados y deuterostomados. Dentro del protostomado, que ya vamos a ver qué significa ser un protostomado, es donde están los moluscos, los anélidos, los artrópodos, principalmente como grupos más representativos. Y también tenemos los crustáceos, pero este grupo ustedes no lo ven, ven solamente lo que significa ser un protostomado, por eso no hay ninguno que esté subrayado. Y dentro de los deuterostomados, ustedes ven el filum cordados y puntualmente el subfilum vertebrado, porque dentro del filum cordados yo tengo 3 subfilum, el subfilum cefalocordado, urocordado y vertebrado. Entonces ustedes se concentran en los vertebrados. Y ahí aparecen las clases de los añatos, la clase de los condrictios, la clase de los osteitios, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Obviamente, de estas clases solo ven el nombre, no ven todos los órdenes. Antes sí, la facultad preguntaba todos los órdenes dentro de cada clase. Entonces veían, por ejemplo, los chicos de odonto sí lo ven. Por ejemplo, veían a los ofidios, a los saurios, a los hidrosaurios, veían dentro de mamalia todos los órdenes, carnívoros, rodentia, dentata, insectívoros. Bueno, eso ya la facu lo saca y simplemente hace como una comparación entre las clases, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Sí? Entonces, esta es como la clasificación en general. Ustedes van a ir profundizando en algunos grupos, pero este cuadro es como una clasificación general de todo el reino animal. ¿Se entiende? Bien. Sí, Nani. A profundizar, o vamos a empezar a ver algunos de estos grupos que hemos visto. Bien. Vamos a empezar primero, dijimos, reino animalia, y teníamos 3 subreinos: Parazoa, Mesozoa, Eumetazoa. Vamos a empezar con el subreino Parazoa. Dentro del subreino Parazoa tenemos lo que se llaman los poríferos. ¿Por qué se les llaman poríferos? Porque son animales que en su cuerpo tienen poros. Y por esos poros entra y sale agua. Entonces, los animales estos tienen sistemas de filtrado de agua donde les permite regular la cantidad de agua que entra y sale, y para eso tienen células flageladas que se llaman coanocitos, que son células que lo que hacen es impulsar el agua hacia adentro o hacia afuera. Estos animales, todos sus procesos los hacen por difusión: respiración, circulación, excreción, lo hacen todo por procesos de difusión. ¿Qué era la difusión? ¿Qué era el proceso de difusión? El pasaje de sustancias. ¿A través de qué? Muy bien. De la membrana. Muy bien, es decir, es el pasaje de sustancias a través de la membrana. Quiere decir que la excreción de los desechos, el intercambio de gases, el proceso circulatorio, todo lo van a hacer mediante difusión. Cuando hablamos de su reproducción, se pueden reproducir en forma asexual por gemación. Miren, aquí está la gemación. ¿Qué significa la gemación? Del animal se desprende un fragmento y de ese fragmento se forma un individuo nuevo. O puede ser también sexual y son hermafroditas, es decir, tienen los dos sexos. Este subreino, que incluye al filum de los poríferos, tienen una particularidad, que es que los tejidos carecen de uniones nexus, entonces son como tejidos laxos. Hay una organización celular, pero no hay tejidos especializados como los que podemos encontrar en otros animales. Y como les dije, es el ejemplo de las esponjas, que son esas que tienen ahí. ¿Sí? Fíjense que si ustedes se acercan, se puede ver que tienen como poros estos animales, por eso se agrupan dentro de lo que nosotros le llamamos los poríferos.
Entonces, pertenecen al subreino Parazoa, un subreino distinto a donde nosotros estamos, ¿sí? Vamos entonces ahora con subreino Mesozoa. Ustedes no ven ningún representante, como les dije, los mesozoarios, la mayoría son parásitos de invertebrados, tienen aproximadamente, hay 50 especies dentro del grupo, pero no tienen órganos, no, es decir, no ven ningún tipo de ustedes de representante. Entramos en el subreino Eumetazoa. Las células acá ya van a estar agrupadas en tejidos. Es decir, yo acá sí puedo decir, tienen tejidos. Dentro del subreino Eumetazoa, la primera división que hacemos es en animales con simetría radial y animales con simetría bilateral. Repito, ¿qué significaba que tienen simetría radial? Que yo puedo establecer varios ejes de simetría en el mismo animal. Por ejemplo, en una medusa. Puedo establecer un eje así, a la mitad, así, y el animal tiene varios ejes de simetría. En cambio, en los animales que tienen simetría bilateral, yo establezco un eje de simetría a partir de un eje longitudinal y la mitad izquierda es simétrica con la mitad derecha. Obviamente, los animales que tienen simetría radial son animales mucho más primitivos. Obviamente, son animales mucho más simples. Entonces, vamos a ver algún ejemplo de los animales con simetría radial, pero puntualmente la facultad se concentra en los animales que tienen simetría bilateral. Y ahí está todo ese grupo que vimos al final. Dentro de los animales con simetría radial encontramos al filum de los cnidarios. ¿Por qué se les llama cnidarios? Porque tienen células que se llaman nidocitos. Estos nidocitos se encuentran en los tentáculos del animal. El ejemplo que encontramos acá es la hidra. Y esas células, que se llaman nidocitos, por eso pertenecen al filum de los cnidarios, son células urticantes. ¿Qué quiere decir urticantes? Que producen picazón, ardor, cuando yo tomo contacto con esas células. Es una manera de defenderse del animal. Dentro de la hidra, nosotros tenemos las medusas y los pólipos. ¿Alguien alguna vez ha ido al mar y ha visto una medusa o ha sentido a alguien que lo quema o lo pica una medusa? Pues en realidad no pican ni queman. ¿Nunca? No son las aguas vivas, puede ser. Exactamente, es lo mismo. En realidad, cuando yo tomo contacto con los tentáculos de ese animal, el animal tiene esas células urticantes y cuando me toca la piel yo siento la sensación de ardor y de quemazón y de picazón. Pero es porque tiene esas células urticantes de las que estamos hablando, ¿sí? Eso es lo que a mí me da la sensación. No es que me quema o me larga una sustancia, simplemente que esas células que tiene son unas células de defensa. Entonces, en cuanto me toca, yo siento esas células urticantes y obviamente lo hace para defenderse de nosotros y para defenderse del resto de los animales también. ¿Qué características tienen estos cnidarios? Todos sus procesos también, circulación, respiración, excreción, lo hacen por difusión. Y cuando hablamos de su reproducción, se reproducen asexualmente por gemación, como vimos en el otro, es decir, hay parte del animal que se separa, se fragmenta y forma un individuo nuevo, y también se reproduce en forma sexual, pero en este caso tengo sexos separados, es decir, hay una hembra y hay un macho. Cuando hablamos de su sistema nervioso, decimos que tiene algo como un sistema nervioso primitivo, por eso les digo que estos animales los con simetría radial son animales más primitivos, porque en este caso no encuentro un sistema nervioso, un encéfalo, una médula, sino que lo que encuentro es como una red nerviosa, difusa, pero no es un verdadero sistema nervioso, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que entender de esto es, acá los tenemos, miren, esto es una medusa y esto es un pólipo. ¿Y por qué les hacemos la aclaración? Hay animales que pasan por los dos estadios, es decir, que según su vida, su ciclo de vida, alternan en su vida entre una medusa y un pólipo. Y hay otros animales que directamente durante toda su vida son medusas o son pólipos. Entonces,
Decimos que la medusa tiene como forma de sombrilla, porque es como así, y el pólipo tiene como forma de vasija, porque es así. ¿Ven? El pólipo, perdón, el pólipo es inmóvil. La medusa, acá le podemos ver, es móvil. ¿Sí? Miren. En el caso de las medusas, se reproducen en forma sexual y los pólipos se reproducen en forma asexual. Entonces, hay individuos que alternan entre medusa y pólipo. Obviamente, son acuáticos y su constitución es parecido a lo que tenemos acá. Fíjense que yo acá tengo la boca del animal, la encuentro rodeada por tentáculos. En esos tentáculos es donde están las células urticantes. Acá la boca del animal la tengo acá y también tengo tentáculos que lo están rodeando. Estos animales tienen una estructura entre el ectodermo y el endodermo que se llama mesoglea. Fíjense que acá la mesoglea es mucho más abundante y acá está pintado de rosadito, no sé si lo alcanzan a ver, pero la mesoglea es como mucho más chiquitita, mucho más finita. La mesoglea es una sustancia de tipo gelatinosa que es mucho más abundante en las medusas que en los pólipos. Fíjense que acá esto es lo que ha querido representar, esto que está moviendo y que este no, que esté fijo. Esto que tienen acá es la cavidad gastrovascular del animal, por eso termina en la boca, como acá, ¿sí? Y en este caso hay algo que tenemos que ver que es lo siguiente. Estos animales que tienen simetría de tipo radial, es decir, que yo puedo establecer un eje de simetría así, un eje de simetría así, un eje así, un eje así, tienen la particularidad de que son biblásticos. ¿Qué quiere decir? Que tienen dos capas en su embrión. Tienen un ectodermo y un endodermo. Dos capas, ectodermo, endodermo. Por eso decimos que son diplásticos, tienen dos capas en el embrión. Y en el medio, entre el ectodermo y el endodermo, aparece esa sustancia gelatinosa que es la mesoglea. Van a ver que en los animales que tienen simetría bilateral, yo encuentro tres capas en el embrión. Es decir, son triblásticos, ectodermo, mesodermo y endodermo. En cambio acá, en los animales que tienen simetría radial, solamente tengo ectodermo y endodermo. Son dos capas en el embrión. Les quería mostrar acá. Bien. Fíjense que el pólipo y la medusa, la principal, no solamente tienen una diferencia más bien estructural, sino también que tienen una diferencia en su tipo de reproducción y también en su movilidad. Estos son móviles y estos no. Pero pueden constituir, como les dije, distintos estadios o distintas etapas de su ciclo de vida del mismo animal, como la hidra. La hidra es el representante típico del filum de los nidarios, que son los que tienen simetría radial. Les voy a compartir, espérenme un minuto, les voy a compartir para que vean algo. Pregúntenme, que les comparto algo que quiero que vean. Bueno, ahí estamos. Aguántenme que les quiero compartir. Ahí está. Ahí les comparto la pantalla. Bien, ahí les comparto para que vean. Miren, esto que tienen acá es una medusa, y fíjense que se pueden establecer
los ejes de simetría. Acá tengo un eje de simetría, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro. Puedo establecer distintos ejes de simetría en el animal. Por eso es que yo le llamo animal con simetría radial. Dentro de los animales con simetría radial teníamos dos filum, el filum de las cnidarias y el filum ctenófora o ctenófora, pero ustedes, o la facultad solamente les menciona el filum de los cnidarios, donde tenemos las medusas, las anémonas de mar y los corales, ¿sí? Acá tienen un poquito lo que yo les decía antes de la comparación entre el pólipo y la medusa. Fíjense que acá la mesoglea en la medusa es mucho más abundante, mientras que en el pólipo casi que no se ve. Pero esta tiene bien la forma de sombrilla y esta tiene la forma de vasija. Y fíjense que tienen el ectodermo, que vendría a ser la epidermis, y el endodermo. Tiene solo dos capas el embrión, por eso decimos que es biplástico. Acá tengo la boca de este, y alrededor de la boca tengo los tentáculos tanto en la medusa como en el pólipo. El pólipo es inmóvil, la medusa es móvil. Y recuerden que en esos tentáculos es donde están las células urticantes, que se les llaman nidocitos. Por eso pertenecen a los nidarios. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar o se entiende? Se entiende, Dani. Bien. Entonces, esperen que ahora les comparto de nuevo el Power. Bien. Entonces, hemos visto los animales con simetría radial y vamos a ver los más avanzados, que son los que tienen simetría bilateral. Es lo que llamamos el clado bilatería. La simetría bilateral es una simetría donde a partir de un eje longitudinal yo puedo decir que la mitad izquierda es simétrica con la mitad derecha. Si yo me parto a la mitad izquierda es simétrica con la mitad derecha. Estos animales que pertenecen al clado bilatería, todos son triblásticos, es decir, todos tienen 3 capas en el embrión: ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces no solamente difieren en su simetría, sino que también difieren en la cantidad de capas que tiene el embrión. Dentro de los animales que pertenecen al clado bilatería, hay una excepción, que es los equinodermos. Los equinodermos, como las estrellas de mar, si uno los ve, claramente no tienen simetría bilateral, sino que tienen una simetría radial. Pero eso es en el estado adulto. Entonces, el equinodermo se considera de simetría bilateral justamente porque en el estadio embrionario tiene simetría bilateral. Por más que en el adulto, que es la estrella que nosotros vemos, tenga la simetría de tipo radial. Ojo con eso de los equinodermos, porque es una excepción, porque si yo veo la estrella de mar, no parece una simetría bilateral, sino que claramente veo una simetría radial, pero como en el estado embrionario tiene simetría bilateral, lo coincide dentro del clado bilatería. Entonces, a partir del eje longitudinal, establezco que la mitad derecha es simétrica con la mitad izquierda. Pero también yo puedo establecer un eje longitudinal y dividir dos partes: la región anterior o cefálica del animal y la región posterior o caudal, que viene de cola caudal. También puedo distinguir en el animal un eje longitudinal así y establecer una región ventral que viene de vientre y una región dorsal que vendría a ser donde está la espalda, ¿sí? Si nosotros nos hacemos un corte así, tenemos hacia adelante nuestra región ventral y hacia atrás la región dorsal, que es donde está la columna. Bueno, también podríamos hacer una parte
anterior hacia lo que es la cabeza, por eso bincefálica, y posterior, que es lo que llamamos la región caudal. Entonces, uno puede establecer planos longitudinales en el animal y establecer distintas partes de ese animal. Anterior y posterior, a la anterior es lo que se le llama la región cefálica y a la posterior la región caudal. También puedo hacer un plano en el animal así y distinguir entre la región ventral, que es hacia el vientre, y dorsal, o lo puedo dividir a la mitad y establecer una región, una mitad izquierda, diríamos, y una mitad derecha. Eso es típico de los animales que tienen simetría bilateral. Nosotros a partir de mañana, porque ya no nos queda tiempo, vamos a profundizar en el clado bilatería. Todos los animales que ustedes van a ver, no los que vieron, los que van a ver ahora, todos pertenecen al clado bilatería, porque es donde la facultad puntualmente se concentra. Antes que me olvide, vieron que recién estuvimos viendo los nidarios y estuvimos viendo los poríferos. Eso, si ustedes lo buscan, está en un cuadrito, porque no está, si ustedes ven la teoría, empieza desde donde dice clado bilatería. Eso está en un cuadrito en la página número 13. Ahí encuentran un cuadrito que les compara a los distintos invertebrados, ¿sí? Ahí van a encontrar uno que dice comparación de algunos invertebrados inferiores, y ahí encuentran lo que vimos de los poríferos y lo que vimos de los nidarios, por si no lo encuentran cuando lo buscan en la teoría. ¿Ha quedado alguna duda? Bueno, entonces, Vale. vamos a dejar hasta acá por hoy. Les pido por favor que lean la unidad de Animalia, porque mañana vamos a seguir avanzando con esta unidad, así que les pido que la vayan leyendo, porque probablemente si no la terminamos mañana, la terminemos el lunes. ¿Sí? Que tengan un hermoso día, hasta mañana. Chau, chau, que descansen.